Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior dejamos pendiente dos aspectos en nuestro estudio del capítulo 13 de este Evangelio y vamos a considerarlos en esta oportunidad. El primero de ellos es la parábola de la higuera. Leamos los versículos 28 al 33 del capítulo 13. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hemos dicho antes que la higuera habla de la nación de Israel. Reconocemos que hay un desacuerdo aquí y en realidad no importa que haya quienes no estén de acuerdo con nosotros y que crean que la higuera simbolice otra cosa. Personalmente creemos que hay suficiente escritura que revela con claridad que la higuera simboliza la nación de Israel. Después de todo, Israel es el reloj de Dios. Él dice que debemos mirar la higuera. El reloj de Dios no es un Omega o un Longines, sino Israel. Eso es lo que dice aquí. Y Él les manda que velen. El último aspecto en consideración en este capítulo 13 del Evangelio según San Marcos es el programa para el pueblo de Dios. Leamos los últimos versículos de este capítulo 13, versículos 34 al 37, que dicen así: Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esa es la instrucción para usted y para mí hoy en día. Uno puede velar con ansiedad o puede velar con temor. Pero el Hijo de Dios debe velar, anhelando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Esa es la alegría y la expectación del creyente. En aquel día, en la tierra habrá gran temor, pero el velar del creyente será con gran gozo y muy alejado de cualquier ansiedad. Y así concluye el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Llegamos ahora al capítulo 14, el capítulo más largo del Evangelio de San Marcos. Este capítulo tiene 72 versículos. Es cierto que ahora nos hallamos en un capítulo de acción. Sin embargo, la acción en este capítulo ya no centra su atención en Jesús. Él no es el personaje que sobresale por su acción en este capítulo. Vemos aquí que tanto los enemigos como los amigos de Jesús están influyendo en el rumbo que lleva su vida. Ha llegado el momento de ser entregado. Su ministerio terrenal termina con el cumplimiento de la profecía que dice en Isaías capítulo 53, versículo 7, «Como cordero fue llevado al matadero». Se entrega en las manos de los hombres. María le unge, Judas le traiciona, Pedro le niega, y el Sanedrín lo arresta. Se entrega a la voluntad de su Padre. Al pasar bajo la sombra de la cruz, el corazón reverente siente como si fuera necesario quitarse el calzado de nuestros pies espirituales. Hay profundidades que no han sido sondeadas y alturas que no han sido escaladas. La acción de este momento tiene que ver con la angustia y la agonía de su alma. Su hora ha venido. ¿Recuerda usted que en las bodas de Caná, él había dicho a su madre: «¿Aún no ha venido mi hora?» Pero ahora, amigo oyente, sí ha llegado. En este capítulo y en el capítulo siguiente hay un acuerdo extraño entre el cielo y el infierno. La luz y las tinieblas van juntas en la misma dirección. La justicia y el pecado van a la cruz, y Dios y Satanás han decidido que Jesús será crucificado. Estas son decisiones individuales que convergen en la cruz. Y a propósito, esto todavía es cierto hoy en día. Veamos pues el bosquejo de este capítulo 14. Primero, los principales sacerdotes conspiran para matar a Jesús. Versículos 1 y 2. En segundo lugar, María de Betania unge la cabeza de Cristo. Versículos 3 al 9. En tercer lugar, Judas piensa traicionar a Jesús. Versículos 10 y 11. Cuarto, Jesús prepara la última Pascua y la primera cena del Señor. Versículos 12 al 25. En quinto lugar, tenemos que Pedro promete su lealtad, en los versículos 26 al 31. Sexto,
Jesús ora en el huerto de Getsemaní, versículos 32 al 42. Séptimo, Jesús es arrestado, versículos 43 al 52. Octavo, Jesús es puesto a prueba ante el Sanedrín, en los versículos 53 al 65. En noveno y último lugar, Pedro declara que no conoce a Jesús, versículos 66 al 72. Consideremos, pues, en primer lugar, el complot para matar a Jesús. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Marcos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. La Pascua era guardada en el 14 del primer mes, que es el mes de Nisán en el calendario hebreo, y que corresponde a nuestro mes de abril. En Levítico 23:5 leemos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Luego, la fiesta de los panes sin levadura se guardaba el 15 del mismo mes y continuaba por 7 días más. En el mismo capítulo 23 de Levítico, versículo 6, leemos, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Creemos que la intención de estos príncipes era de prender a Jesús al fin del tiempo de la Pascua, después que las multitudes hubieran salido de Jerusalén para luego matarle. Decidieron que no lo prenderían en los días de la fiesta, es decir, durante el tiempo de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura que se prolonga por 7 días. Esperaban que al fin de aquellos días las multitudes saldrían de Jerusalén y entonces podrían prender a Jesús. Ahora, el motivo por el cual no querían prenderle durante los días de la fiesta era porque las multitudes estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta y sabían que el pueblo estimaba muchísimo a Jesús. La gran mayoría del pueblo le escuchaba de buena gana, y no se olvidaban que Jesús les había dado de comer y que había sanado a muchos de ellos. Consideremos ahora el siguiente aspecto en este capítulo 14. María unge a Jesús. Leamos el versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Tenemos aquí un incidente conmovedor. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, coloca este incidente como a 6 días antes de la Pascua. ¿Quiere decir entonces que Mateo y Marcos se equivocaron al colocar este incidente en las horas antes de la Pascua? La respuesta es que no. Es que debemos recordar que ni Mateo ni Marcos tratan de dar un orden cronológico. Su propósito obvio es poner este incidente bello al lado del hecho atroz de Judas, el de su complot para traicionar a Jesús. Están pintando el contraste y el conflicto dramático que hay entre la luz y las tinieblas, y por eso mismo juntan así a estos dos incidentes. Mateo y Marcos no tratan de dar una biografía cronológica de Cristo. Tanto los enemigos como los amigos están moviéndose hacia la cruz, pero por diferentes rutas. María de Betania llega por la vía de la luz y el amor. Judas es persuadido por medio de motivos viles y atroces. Es Juan quien en el capítulo 12 de su Evangelio, versículos 1 al 8, nos dice que esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Marcos. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Juan también nos informa que fue Judas quien encabezó la traición y detención buscando que los otros le siguiesen. La sugerencia piadosa de que las utilidades fueran usadas para los casos caritativos encubría su verdadero motivo. Judas quería consignarlos para sus propios objetivos egoístas. Lamentablemente, a veces encontramos este mismo tipo de cosa en nuestros días en la obra cristiana. Si le hubieran dado el dinero a Judas, ¿qué habría hecho Judas con el dinero? Continuemos con los versículos 6 y 7 de Marcos capítulo 14 que dicen, Pero Jesús dijo, Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis.
Si fueran sinceros, habría muchas oportunidades para ayudar a los pobres, y podrían haber aprovechado esas oportunidades. La presencia de los pobres es una de las características de esta edad. No habrá ninguna eliminación de la pobreza, sino hasta cuando venga Jesús. Esta idea hoy en día de que se puede eliminar la pobreza entregando dólares y cheques de dinero es una equivocación muy grande. Hay tantas otras cosas que son malas en el mundo y que necesitan ser corregidas primero. Continuemos ahora con los versículos 8 y 9. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ella hizo lo que podía. Y eso es todo lo que Dios siempre ha pedido que hagan los hombres. Pero lo importante que debemos notar aquí es que María tuvo un discernimiento espiritual en aquel tiempo en particular y que tristemente les faltaba a los apóstoles. Ella ungió el cuerpo de Jesús para su entierro. Piense usted en eso. Esta frágil mujer se paró al borde de los eventos que conducían a la cruz y le dejó saber al Señor lo que ella comprendía. Permítanos decir, amigo oyente, que ninguno de los apóstoles infirió intuitivamente esto, pero ella sí lo comprendió. La fragancia del vaso de alabastro que ella quebró aquel día ha sido llevado a través de los siglos por el Espíritu Santo hasta el mismo día de hoy. Todavía, aún en esta misma hora, esta fragancia llena los corazones con su dulzura. Esperamos, amigo oyente, que ahora mismo la fragancia de este frasco de alabastro pueda ser llevada por medio de las ondas radiales hasta donde usted se encuentra, y que usted pueda ver esta cosa tan conmovedora que hizo María. Aquí, en la sombra de sus sufrimientos, los sufrimientos de Jesús, había alguien que comprendía. Es muy fácil leer esto y puede llegar a tener un poco de significado para nosotros. Pero, ¿habrá acaso entre nosotros alguien que haya quebrado el frasco de alabastro para derramarlo sobre Jesús, de manera que haya una fragancia en nuestras vidas para que pueda servir de bendición a otros? Creemos que quizás si alguno de nosotros quebráramos el vaso de alabastro de perfume, sería con aquel mismo pretexto de ayudar a los pobres. Me pregunto, amigo oyente, si aquellos que son de Dios realmente hacen lo que deben hacer. Necesitamos quebrar nuestros vasos de alabastro de perfume hoy en día. Ahora, note usted que aquí al lado de esta cosa tan amable, tan conmovedora que hizo María, la luz de ella y el amor de ella, tenemos el plan de Judas de traicionar a nuestro Señor. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 14 de Marcos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vemos aquí a Judas en su hecho atroz. Este hombre ahora está planeando matar a Jesús. Piensa esperar. El complot tenía que esperar por un tiempo oportuno para traicionarlo. Pero ocurrió que el Señor estropeó los planes de estos hombres. Encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 27, que el Señor dijo a Judas, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Por tanto, Judas debe haber ido precipitadamente a los fariseos para decirles, «Mejor es que lo prendan ahora, porque nuestro complot se ha descubierto. Me dijo que hiciera más pronto lo que iba a hacer. Él puede salir del pueblo». Y así pues, buscaron enseguida a los soldados y salieron para arrestarle. Volviendo al Evangelio según San Marcos, encontramos que la próxima cosa que se menciona es la preparación del Señor para la Pascua. Leamos el versículo 12 de este capítulo 14 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, «¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?» La Pascua debía ser comida con los panes sin levadura, y luego durante los 7 días siguientes se continuaba comiendo panes sin levadura. Así lo vimos en Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 20. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, relata el siguiente incidente cuando estuvo en Israel una vez durante el tiempo de la Pascua y se hospedó en un hotel en Haifa. Decía él, «Comimos el pan sin levadura por los 7 días, y quiero decirle que me cansé de ese pan. La demás comida fue muy sabrosa, pero aquel pan se hizo muy monótono. Me gustó mucho la manera en que prepararon el cordero allí». Pero, amigo oyente, uno no puede menos que reconocer que esto es lo esperado en un país donde se crían los corderos.
Y no ha habido mejor cuadro de Jesucristo que aquel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, aquí los discípulos fueron escrupulosos en demasía en su manera de guardar la ley mosaica, porque se interesaron en la letra antes que en su espíritu. Querían saber dónde iban a comer la Pascua. Su preocupación principal era celebrar correctamente la Pascua. No se daban cuenta que dentro de unas pocas horas Jesús iba a cumplir personalmente el significado de la Pascua. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Marcos. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Una vez más creemos que esto revela el lado humano de nuestro Señor y también revela el hecho de que había aquellos que le amaban en aquel tiempo, es decir, los que le estaban preparando la Pascua. También revela el hecho de que nuestro Señor era el Dios omnisciente. Al parecer, el señor de aquella casa era algún seguidor desconocido de nuestro Señor. No hay razón alguna para dudar que había una previa oferta del aposento para Jesús. Creemos que en alguna ocasión durante aquellos 3 años del ministerio público de Jesús, este señor había venido al Señor Jesús ofreciéndole este cuarto para lo que se le ofreciera. Creemos que le dijo a Jesús, ahora cuando llegues a Jerusalén para la Pascua, tengo este aposento alto que está completamente a tus órdenes y lo tendré preparado solo para ti. Amigo oyente, este fue un servicio maravilloso que hizo este hombre. Hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor Jesús y esto es lo que hizo este hombre. Veamos los versículos 15 y 16. Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Note usted que Jesús celebró la Pascua en un aposento alto que pidió prestado. Pero es obvio que el hombre ya había preparado el aposento para Jesús, y por eso creemos que había un previo arreglo en cuanto a esto. Tampoco creemos que el huésped deba ser culpado por no estar allí en esta ocasión para lavar los pies de los discípulos. Iba a ser una Pascua privada. El Señor había dicho, según el versículo 14 que leímos, «Comeré la Pascua con mis discípulos». Iba a ser un tiempo privado, y así el huésped no se inmiscuiría en la celebración. Usted recordará que enfocamos nuestra atención en otra experiencia similar a esta, cuando Jesús envió a los discípulos a buscar el pollino sobre el cual Él montaría en su entrada a Jerusalén. Y lo hallaron tal como Él dijo que lo hallarían. Creemos que Jesús había hecho un previo arreglo para el pollino. Aparentemente nuestro Señor hacía los preparativos al proseguir su camino. Y pasamos ahora al siguiente aspecto. Leamos el versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Note usted que Jesús vino por la noche. La Pascua empieza a la puesta del sol, y creemos que Jesús vino cubierto por la sombra de la noche. Jesucristo no iba a permitir que sus enemigos hicieran nada, sino hasta cuando Él estuviera listo. Pero más tarde, en su debido tiempo, Jesús se entregaría en sus manos para ser crucificado. No sería según el horario previsto por los príncipes religiosos, sino según el horario del mismo Señor Jesucristo. Esta es una cosa maravillosa. Esta fue una ocasión amable. Comió la Pascua con ellos de una manera tranquila e informal. Hemos convertido el servicio de la Santa Cena del Señor en un servicio demasiado formal. Vemos que Él comió la Pascua con ellos aquí, y que la próxima comida que Él comió con ellos fue después de su resurrección, cuando desayunaron juntos en la playa del mar de Galilea. Creemos que este tiempo que pasaron en la última cena fue un tiempo de compañerismo. A veces se sirve cenas en nuestras iglesias, y es maravilloso que los hermanos se reúnan y disfruten del compañerismo alrededor de la persona de Cristo. Pero si Cristo no está en el centro, entonces simplemente nos divertimos y no nos gozamos de una comunión como hermanos comprados por la sangre de Jesucristo. Estas deben ser ocasiones para reunirnos alrededor de la persona de Cristo. Y ese fue el propósito de aquellos que se reunieron en aquel aposento alto. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de Marcos 14. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, «¿Seré yo?». Y el otro, «¿Seré yo?». Todos sabían que eran capaces de hacerlo. Seguramente usted, amigo oyente, ha descubierto que es totalmente depravado y que es pecador.
Usted no es una buena persona, sino un pecador. Y usted es enteramente capaz de volverle la espalda a Dios. Y si es que no lo ha descubierto, entonces no ha descubierto mucho. Lamentablemente hay personas en la iglesia que no reconocen que son pecadores y que están perdidos. Y hay algunos creyentes en la iglesia que no se dan cuenta que son capaces de volverle la espalda a Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios». Todos podríamos preguntar, ¿seré yo? Bien, leamos ahora los versículos 20 y 21. Él respondiendo les dijo, «Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Fue Judas Iscariote quien se decidió a traicionarle. La responsabilidad de Judas fue muy grande, porque él tuvo la oportunidad de estar con Jesús durante los 3 años de su ministerio público. El salmista escribió en el Salmo 41:9, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Señaló a Judas Iscariote. Y creemos que Judas Iscariote salió en este momento crítico. Y pasamos a considerar el siguiente aspecto en este capítulo 14. Jesús instituyó una nueva fiesta al ir desapareciendo la vieja. Erigió un nuevo monumento, no de bronce ni de mármol, sino un monumento que tomó estos elementos que perecen tan fácilmente como el pan y el vino. La celebración tradicional de la Pascua judía había anticipado su venida como el Cordero de la Pascua. Y ahora la Cena del Señor mira hacia atrás, hacia su muerte. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos considerando este capítulo 14 del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa. Quiera el Señor bendecirle abundantemente.